Hola a todos, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un video totalmente distinto. Hoy les voy a contar por qué decidí estudiar Derecho y cómo es que me terminé dedicando a esta rama y por qué le recomiendo a los abogados recién recibidos que se dediquen al derecho previsional y laboral. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cintia Coturel y el objetivo de este canal es el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Bueno, primero voy a empezar a contarles cómo es que me surgió la vocación. Yo creo que la vocación de ser abogada la tengo desde que estaba en el jardín más o menos. Yo siempre veía series de abogados desde muy chiquita. Jugaba con mis muñecos a hacer juicios, ¿sí? Que no sé si hay muchas chicas que juegan a eso. Pues cuando empecé a crecer siempre tuve como la vocación de defender al débil. Cuando estaba en séptimo grado en mi escuela había situaciones que a la luz de ahora yo digo cómo pasaban estas cosas, porque eran situaciones que hasta podrían calificarse como de acoso y de abuso sexual prácticamente hacia las alumnas mujeres por parte de los compañeros varones. Y yo a los 12 años armé como un sindicato de mujeres con mis compañeras de la escuela para defendernos mutuamente, ¿sí? Después, cuando entré a la secundaria, en primer año mis compañeros me eligieron como delegada ante el centro de estudiantes porque yo siempre era la que iba a saltar a defender a los demás, ¿sí? Bueno, estuve casi toda la secundaria, quizás hubo un año que no participé mucho, pero siempre estaba participando en el centro de estudiantes, estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Ahí me empecé a interiorizar sobre todo lo que había pasado en la dictadura militar, con los desaparecidos, etcétera. Empecé a ir a marchas y bueno, empecé a tener la vocación de la abogacía, pero siempre pensando en defender a alguien, defender a la víctima de algo o a la persona más débil. Bueno, después obviamente me anoté en la Facultad de Derecho de la UBA. Igual yo estaba en duda entre estudiar abogacía o ciencia política, pero terminé eligiendo abogacía y no me arrepiento porque la vida de un abogado es muy diferente de la de un politólogo. En realidad es como una carrera más teórica, ciencia política, y más orientada quizás a la investigación, etcétera. Y esto es una carrera, abogacía es una carrera práctica, sobre todo para el abogado litigante, que justamente es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que me venga un problema y buscar cómo resolver ese problema. También me gusta la parte académica y teórica, pero no me podría dedicar solamente a lo que es, por ejemplo, algo general o proyectos de leyes, sino que yo tengo que resolver un caso en concreto. La verdad, la facultad fue, creo que, una de las mejores etapas de mi vida. Me encantó la carrera, salvo algunas materias muy específicas que fueron un bodrio, como por ejemplo, no sé, derecho aeronáutico, pero en general toda la carrera me gustó, todas las materias. eh, Me fue muy bien, fui primera escolta de la bandera en la Jura con el segundo promedio en la UBA, o sea que eso es algo muy bueno. Nunca me llevé ninguna materia, ni en la secundaria nunca desaprobé una materia, siempre estudié, pero tampoco es que me maté estudiando, sino que a mí me quedaba lo que yo estudiaba porque me gustaba, ¿sí? Bueno, yo estaba desesperada ya a los 20 años por tener experiencia práctica. Veía que tenía muchos compañeros que trabajaban en estudios jurídicos o en juzgados y ya sabían un montón de cosas que yo no tenía idea. Y bueno, justo yo era compañera de una chica en la materia contratos y ella era meritoria, ¿sí? El meritorio es alguien que va en forma ad honorem a un juzgado y aprende las cosas y bueno, trabaja ahí un tiempo hasta que o consigue un nombramiento o después consigue otro trabajo, pero es como la forma de empezar a hacerte tu experiencia. Y bueno, ella me dijo, mira, voy a proponer si vos querés ir. Fui, hablé con el secretario del juzgado, era un juzgado de la Seguridad Social justamente, que yo la verdad no tenía idea de qué tipo de juicios había en ese fuero, ¿sí? Como no había cursado ninguna materia todavía de esa rama,
No desconocía totalmente, pero empecé a ir y bueno, estuve yendo varios meses, aprendí un montón de cosas prácticas del derecho procesal. O sea, ahí vi un expediente, vi lo que era una sentencia, una cédula. Es como que empezás a ver cosas que en la facultad no las vas a ver en ningún momento, salvo el último año de práctica profesional. Pero bueno, a mí ese tiempo que estuve en el juzgado me sirvió muchísimo porque además me dio una experiencia para después conseguir un trabajo en un estudio remunerado, ¿sí? Porque también no te van a contratar en un estudio si vos no sabes hacer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, después conseguí, gracias a mi hermana, que tenía un profesor en la escuela que además era abogado. Bueno, ella me recomendó y terminé trabajando 2 años en el estudio jurídico de un abogado que fue mi mentor y todavía, bueno, le sigo consultando cosas. Y ahí en ese estudio aprendí mucho de derecho civil y laboral, porque él se dedicaba más que nada a esas dos ramas del derecho. Ahí es como que me desligué un poco de lo que era el derecho previsional, pero esos fueron los últimos 2 años de la carrera que me sirvieron muchísimo porque yo ya cuando me recibí ya estaba preparada para tomar un caso, por ejemplo, una sucesión o un caso laboral. Yo ya me podía enfrentar a ese caso. Aparte, esto también es algo que se lo recomiendo a los abogados o estudiantes de derecho. Si vos trabajás en un estudio chico, tenés un vínculo mucho más directo con los casos y con el abogado que es el que arma todo el caso, arma la estrategia. Si vos trabajás en un estudio grande, te van a poner a hacer una tarea, no sé, a sacar fotocopias, hacer algo muy rutinario, pero nadie te va a enseñar nada. Entonces yo ahí, la verdad, con este abogado, él me llevó a audiencias de juicios laborales, como para que yo ya vea una audiencia real antes de recibirme. Bueno, después yo me recibí el 5 de diciembre del 2006, o sea que este año se van a cumplir 15 años de que me recibí. Yo tenía claro que no podía seguir estando en ese mismo estudio porque no había espacio para otro abogado. Entonces quería avanzar en mi profesión y estuve todo el año siguiente al que me recibí en un organismo de derechos humanos en el que tuve acceso a casos de todo tipo, ¿sí? Situaciones, o sea, desde temas vinculados, no sé, al derecho penal, derecho a la vivienda, no orientado a como lo ve un abogado que litiga, sino a verificar que se respeten los derechos de determinadas personas o determinados grupos, ¿sí? Por ejemplo, íbamos a ver a chicos que estaban detenidos en una comisaría, menores de edad. Íbamos, por ejemplo, a hacer una presencia en situaciones de desalojo en barrios vulnerables, para ver que no se violen los derechos, que ahí sí se violaban los derechos de las personas porque la policía les prendía fuego sus pertenencias. Bueno, ese año vi cosas que fueron tremendas, ¿sí? Lo que me pasó también es que si uno tiene esa vocación por los derechos humanos, es difícil encontrar a qué dedicarte como abogado particular, porque después también fui pasando por varios estudios jurídicos en los que si te contratan es para llevar, no sé, cientos de juicios ejecutivos, por ejemplo, ejecuciones de pagarés, de cheques, o en esa época juicios vinculados con cosas que habían quedado del corralito, sí, que son estudios masivos en los que vos llevas todos casos que son iguales, que son un bodrio total, y es algo totalmente burocrático lo que haces. No tenés, no te sentís abogado, no te sentís que estás defendiendo los derechos de alguien, ¿sí? Bueno, yo sabía que no quería hacer eso. Además, otro tema que hay en la abogacía es que como se reciben muchos más abogados de los que se necesitan en nuestro país, los estudios jurídicos tienen condiciones súper explotadoras con los abogados recién recibidos. Entonces te ofrecían trabajos, no sé, de 12 horas que te pagaban realmente 2 mangos.
y no me convenía. En un momento determinado, después de ver todo eso, yo como que tenía claro que por un lado quería dedicarme a algo en lo que yo me sintiera abogada defensora de alguien, ¿sí? No algo totalmente masivo, decir, por ejemplo, 500 juicios en los que yo no sé ni quién es la persona humana que está afectada en ese juicio. Y por otro lado, tenía que ser algo que a mí me permitiera vivir, porque también algo muy altruista, pero que es gratuito, no es sostenible a la larga. Entonces decidí empezar con mi primera oficina y empecé a tomar casos que los primeros fueron de derecho laboral, y también en esa época estaban en auge las moratorias previsionales, aunque ya estaban más, como que ya se estaban terminando y no había tantos casos. Pero bueno, empecé a hacer un montón de cursos de derecho laboral, derecho previsional, cursos orientados a la práctica, como para aprender a responder a los casos, y ahí empecé a hacer amparos contra una resolución del ANSES, que era la 884 del 06. Bueno, con eso hice un montón de amparos porque no había muchos abogados que se dedicaran a algo tan específico. Y bueno, y ahí se me empezó a hacer toda una cadena de clientes y me volví especialista en esa materia. Bueno, después a nivel académico hice un montón de cursos. Al principio hacía todos los cursos que podía. Después hice también un curso de mediación porque lo había visto como una posible salida laboral, pero nunca me dediqué a la mediación. Y después hice la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, que es de la Universidad de 3 de Febrero, que estoy haciendo actualmente la tesis de esa maestría. Y la verdad que hacer esa maestría también me llevó a tomar una dimensión más allá de lo que yo estoy haciendo. Porque también lo que me pasó dedicándome al derecho previsional es que si uno lo ve solo como algo totalmente burocrático, no te gusta después esta rama, porque empezás a ver en el día a día, hay un montón de situaciones que están mal, ¿sí? En las cuales te maltratan los empleados del ANSES, te ponen un montón de trabas burocráticas para cosas que tu cliente tiene derecho, y como ANSES pone circulares, etcétera, es como que se viola totalmente la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, etcétera, y uno se termina amoldando a esa situación. Tuve como unos años de crisis con esto porque estaba harta, o sea, de ver el maltrato cotidiano y que los expedientes en el fuero de la Seguridad Social, los expedientes tardan muchos años en cobrarse, y a veces lamentablemente tu cliente termina muriéndose en el camino, ¿sí? Y lo que me pasó hace un par de años es que empecé también a estudiar cosas fuera de lo que es el ámbito del derecho, relacionadas con el desarrollo personal, con quizás cosas más filosóficas, con cómo mejorar nuestra vida, cómo buscar la excelencia en lo que hacemos. Esto lo dice un coach y filósofo que yo sigo, que es Sergio Fernández, que es un español, que dice que cada día es como una pequeña fotocopia de lo que es tu vida completa. Si vos en ese día hiciste algo bueno por los demás, ayudaste a alguien, defendiste los derechos de alguien, a la larga toda tu vida completa va a tener un sentido, ¿sí? Y ahí, siguiendo todas esas enseñanzas, es que volví a amar mi profesión, y también un poco es que se originó este canal también para dar información, porque justamente en esta rama del derecho es como que el ANSES, y a través del ANSES el Estado, se aprovecha muchas veces del desconocimiento de las personas para violar sus derechos, ¿sí? El derecho de la seguridad social es un derecho humano, y justamente es una de las ramas más importantes porque es la protección social del Estado frente a situaciones de extrema necesidad, ¿sí?
que las personas puedan acceder a la protección social en situaciones, por ejemplo, en las que un niño queda huérfano y le otorgan la pensión por su papá, o en las que una persona queda con una discapacidad definitiva y no puede volver a trabajar, todo eso es muy importante para la vida de esa persona y para el proyecto de vida futuro que puede tener. Entonces, bueno, espero que este video les haya resultado interesante, que les sirva como motivación a abogados que se quieren dedicar a esta rama, porque me parece que lo importante es que nunca hay que perder la mirada de cuál es nuestro objetivo más allá. O sea, el abogado litigante o el abogado de casos particulares, a veces, como nuestra vida es muy estresante, solo estamos pensando en lo que tenemos que hacer, pero perdemos como la visión más general de que nosotros cumplimos una misión. Y nuestra misión es defender los derechos de una persona. En mi caso, yo defiendo los derechos de personas que reclaman al Estado que el Estado reconozca y respete su derecho a la seguridad social. Entonces, bueno, con esta misión es que cuando uno está enfocado en su misión de vida, ahí es feliz con lo que hace. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad, que les haya servido y bueno, también de motivación para los jóvenes abogados. Gracias.